Buen día a todos y bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestra invitada de hoy es la directora general de la UNESCO, André Ossolet. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Nos encontramos en Delfos, Grecia, con motivo del aniversario 50 de la Convención sobre el Patrimonio Mundial, adoptada en 1972. Delfos es un símbolo según la mitología griega. Es aquí donde se creó el ombligo del mundo, un lugar que también encarna el espíritu de esta Convención sobre el Patrimonio Mundial con motivo de estos 50 años. ¿Cuál es su balance hoy? En primer lugar, es cierto que es una oportunidad maravillosa poder celebrar en Delfos, en este magnífico lugar que tiene una tradición de encuentros filosóficos y culturales y un espíritu de paz con todos los dioses de la mitología que velan por esta cuna. Es maravilloso poder celebrarlo aquí. Estamos celebrando los 50 años de un texto que nació en París en noviembre de 1972 con la idea innovadora de tener normas comunes para la comunidad internacional para la protección del patrimonio. La UNESCO, como saben, nació mucho antes, justo después de la Segunda Guerra Mundial, sobre las cenizas morales y físicas de esta, con la idea de defender la paz a través de la cultura, la educación, la ciencia y la libertad de información. La idea del patrimonio al principio no fue la primera y poco a poco fue imponiéndose con grandes éxitos en su momento. Por ejemplo, para preservar los templos de Abu Simbel y los demás que había en Nubia, incluso antes de que existiera la convención, o para proteger la laguna de Venecia. Y en 1972 se produjo ese momento fundacional en el que los estados se reunieron y decidieron comprometerse a proteger el patrimonio mundial. Entonces, desde luego en 50 años, es esa lista del patrimonio mundial que ha tenido un éxito extraordinario, pero es también y sobre todo un derecho, unas normas, unos mecanismos nacionales de protección que nacieron y también un éxito universal. Ya que 194 estados han ratificado esta convención y se han comprometido, por tanto, a conocer este patrimonio, a estudiarlo científicamente y sobre todo a protegerlo y transmitirlo. ¿Cómo responde a estas críticas que se escuchan habitualmente sobre la etiqueta de patrimonio mundial? En concreto, una etiqueta de patrimonio mundial no es solo una bonita placa decorativa que se exhibe en la entrada de un sitio reconocido. Definitivamente no es eso. Es cierto que algunos sitios son víctimas del turismo excesivo. Este es un problema importante que deteriora los sitios del patrimonio mundial y por eso nos comprometemos a ayudar a los estados a tener estrategias. En primer lugar, para diversificar su turismo, pero también para tener una gestión más sostenible. Esto puede ser a través de entradas con horarios. Puede ser limitado el número de visitantes en un sitio. Hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser como en Venecia, donde después de años de discusión por fin logramos que los megacruceros dejaran de atracar en la laguna. Pero en realidad se trata de un problema que no debe quedar oculto por la amplitud de los éxitos, que es precisamente ese compromiso de conservar, a veces de reconstruir o rehabilitar. Pienso, por ejemplo, en los templos de Angkor en Camboya. Templos que habían sido minados literalmente y destruidos por la guerra y que fueron reconstruidos gracias a la cooperación internacional que permite esta Convención sobre el Patrimonio Mundial. También hay lugares que renacen gracias a esta convención y, por tanto, vuelven a ser accesibles para las generaciones futuras. Es también el mismo espíritu que nos llevó más recientemente a poner en marcha una gran operación para la ciudad vieja de Mosul, que también fue destruida por años de guerra, que quedó en ruinas tras la ocupación por parte del Estado Islámico, y para la que tenemos una gran operación auspiciada por la UNESCO para reconstruir la ciudad vieja, las residencias históricas, la gran mezquita simbólica desde la cual el Estado Islámico había izado su bandera negra, pero también las iglesias, los edificios y también para reactivar la vida cultural. Y en este sentido, el gobierno iraquí, en la dinámica de esta reconstrucción, quiso incluir a Mosul en la lista de su patrimonio nacional, en su lista indicativa.
Entonces podemos ver que también es una dinámica de protección, conocimiento y transmisión, pero es absolutamente necesario gestionar la cuestión del exceso del turismo, así como la cuestión del cambio climático, que también es otro de los peligros. A eso iba. El cambio climático es hoy la principal amenaza para los sitios reconocidos como Patrimonio Mundial. Usted acaba de anunciar un plan de acción para los próximos 50 años. ¿Cómo piensa asumir este reto de adaptación al cambio climático? Lo primero que hacemos es alertar. Por ejemplo, hace poco publicamos un estudio sobre los glaciares que están desapareciendo y que están clasificados como patrimonio mundial, o los bosques que están emitiendo CO2 en lugar de capturarlo, como lo hacen cuando los dejamos vivir y crecer. Alertamos, pero también permitimos que hayan mecanismos de gestión más sostenibles con un turismo también más sostenible, que no sea depredador con el plástico o la minería cerca de los sitios patrimonio. Una serie de medidas que queremos que se adopten para protegerlos. Pero lo primero que hay que hacer para dejar de destruir el patrimonio mundial es respetar los acuerdos de París y comprometerse a reducir las emisiones de CO2 para mantener ese calentamiento global, que ya existe, dentro de unos límites que permitan la preservación. Por otra parte, tenemos que comprender el vínculo entre naturaleza y cultura. Cuando destruimos el planeta, cuando se altera el clima, las culturas también se ven directamente amenazadas en su existencia. Los sitios, el patrimonio inmaterial y también las prácticas culturales y la vida de las poblaciones locales que viven allí. África es también el continente prioritario para la UNESCO. El continente está actualmente subrepresentado en el patrimonio mundial. Representa alrededor del 9% del total de sitios inscritos. 12 países no tienen ningún sitio inscrito. ¿Cómo piensa lograr que África esté mejor representada en el patrimonio mundial? Este es un gran reto que se ha cristalizado a lo largo de los años de esta convención y nos dice algo. No es normal que después de 50 años tengamos 27 países con ningún sitio inscrito, entre ellos 12 en África. Por lo tanto, es absolutamente necesario que prestemos una atención particular y realicemos acciones concretas para reequilibrar lo que hoy es un claro desequilibrio geográfico. ¿Qué tipo de acciones? Por ejemplo, en lo que respecta a la UNESCO, hemos adoptado por actuar. Por ejemplo, para ayudar a formar a los profesionales africanos en cuestiones de patrimonio, conservación y gestión de sitios. Esto es algo que ya empezamos a hacer, pero para lo que también intentamos movilizar a la comunidad internacional para que nos apoye mediante la cooperación. Hay muchas peticiones de estados africanos y me gustaría que los ayudáramos a preparar sus dossiers de candidatura para que en 2030 estos 12 estados puedan presentar su candidatura al patrimonio mundial, porque naturalmente tienen sitios que son dignos de ser incluidos en esta lista, pero necesitan ser apoyados en la preparación de los dossiers de candidatura en primer lugar, pero también en la gestión y la preservación, y es la vocación de la UNESCO hacer esto. También tienen la voluntad de desarrollar nuevas formas de patrimonio, nuevos conceptos. Por ejemplo, paisajes naturales, patrimonio industrial, patrimonio con huella humana. De hecho, la noción de patrimonio también ha involucrado mucho en los últimos 50 años. Quizá teníamos una visión reducida de lo que era el patrimonio. Pero hay toda una nueva cultura, una nueva ética del patrimonio que se ha desarrollado con nuestros mejores conocimientos. Por ejemplo, el patrimonio inmaterial, cuáles son los valores, cuáles son las prácticas de este vínculo entre la acción humana y los paisajes, la naturaleza. Pero también hay, por ejemplo, formas de arquitectura. Lo vimos cuando la UNESCO se movilizó para reconstruir los mausoleos de Tombuctú en Mali. Esas arquitecturas excepcionales y particulares que también merecen ser reconocidas. Así que debemos tener una visión mucho más amplia y universal del patrimonio. Y también es importante que los expertos, que también son quienes preparan la evaluación de los dossiers de candidatura, tengan una experiencia más universal. Creo que también cuenta con que los jóvenes conserven el patrimonio.
Es de ellos, es su capital. Y esta es la tragedia que estamos viviendo, que es robar el patrimonio que le pertenece a los jóvenes si permitimos que sea destruido por los factores que hemos mencionado. Por eso es importante que los jóvenes sean los dueños absolutos de este patrimonio. Transmitírselo con toda la educación que esto conlleva. Vamos a poner en marcha un dispositivo lanzado recientemente para que las escuelas puedan disponer de todos los recursos didácticos para comprender y conocer mejor el patrimonio que está cerca de los sitios del patrimonio mundial. Son plataformas digitales que permiten otra forma de acceder a los sitios patrimoniales y queremos hacerlas universales para darles a los jóvenes las claves de un patrimonio que es realmente suyo. Preservarlo para las generaciones futuras. Usted mencionó las nuevas tecnologías y pretende poner la tecnología digital al servicio de la conservación del patrimonio mundial, como ya hace la UNESCO. Pienso en particular en Ucrania o Afganistán, donde esto sucede gracias al despliegue de satélites de estudios cartográficos, gracias a los drones. Es realmente un avance muy interesante el que se está produciendo hoy en día con las nuevas tecnologías. En Ucrania, como usted lo mencionó, desafortunadamente es por medio de satélites en colaboración con otras agencias de la ONU, que logramos monitorear de cerca los sitios del patrimonio mundial ubicados en Ucrania para poder evaluar los posibles daños o bien para monitorear otros sitios culturales en Ucrania. Pero también en Mosul, los drones nos permitieron sobrevolar sitios cuando el desminado aún no se había realizado. En Afganistán hay un minarete que está demasiado inclinado y estamos vigilando su evolución mediante drones e imágenes por satélite. Así que todo esto nos da más conocimientos, más datos científicos que son útiles para la reconstrucción, para el urbanismo, para la arquitectura, para todas las profesiones vinculadas al patrimonio cultural. Esta ciencia está ahí, está disponible, hay que aprovecharla. Hay que utilizarla también para la educación, para la transmisión, pero sobre todo hay que dejar de destruir este patrimonio y protegerlo. Y hay que tener los medios financieros, políticos y jurídicos para hacerlo. Por último, usted también anunció la creación de una plataforma digital en el 2024, siguiendo con esta perspectiva de poner las herramientas digitales al servicio del patrimonio. Una especie de gran biblioteca que permitirá a todos los habitantes del planeta acceder a los más bellos tesoros de la humanidad. Es una nueva forma de acceder al patrimonio. Incluso aquí en Grecia tienen una experiencia donde utilizan la realidad virtual para dar una imagen y una idea de cómo eran estas ciudades antiguas en su época de esplendor. Por lo menos conocerlo hoy, tener a disposición todo el conjunto de planos, vistas, poder acceder y visitar este patrimonio, incluso a distancia. Ya tuvimos esa experiencia durante la pandemia de COVID, donde estas eran las únicas visitas accesibles. Podemos tener una biblioteca digital a la que todo el mundo pueda contribuir, que podría ser también algo muy participativo y que nos permitiría tener esta enciclopedia digital de los sitios del patrimonio mundial. Accesible para todos. Gracias, directora general de la UNESCO, André Azoulay. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias por habernos dado su visión del futuro de un patrimonio mundial al servicio de las personas como fuente de resiliencia y sostenibilidad. Y gracias a ustedes por habernos visto. Quédense con France 24, las noticias continúan.